Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down we go, oh, 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 oh. And we're down we go, oh, 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 oh. So we're down we go. La responsabilidad profesional del abogado nace de la relación contractual con la parte a la que defiende, sea una persona o una empresa, y del deber de cumplir con esa misión de defensa con diligencia y guardando el deber de secreto profesional. Sin embargo, los abogados están sujetos a responsabilidad civil en el ejercicio de su profesión cuando por dolo o negligencia dañen los intereses de su representado que por obligación deben cuidar o algún perjuicio en su patrimonio. El abogado puede incurrir en responsabilidad civil. Por lo tanto, cuando el cliente considere que así ha sucedido, puede acudir a tribunales para pedir su resarcimiento. En términos generales, el abogado centra su actuación en representación de un interés ajeno, bien como mandatario o apoderado o como gestor de una obra o arrendador de servicios. Respecto de terceros, deviene su clara responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, su tipología obligacional es principalmente de medios, el cual él dispone su pericia en el encargo encomendado o la obra que debe realizar, con la debida diligencia, en tanto que respecto de determinados asuntos, su obligación se sujeta a un resultado que beneficia a su patrocinado, como la presentación de la demanda o recursos dentro del término. Tratándose de los deberes accesorios, el deber de información es, cronológicamente, la primera obligación que le incumbe al abogado, ya que incluso la llevanza de un determinado asunto del cliente en la vía jurisdiccional requiere una información sobre las probabilidades de éxito del pleito que se pretende incoar. Pero además, se trata de un deber que ha de observar el letrado durante el desarrollo de la relación contractual e incluso después de la conclusión de esta. En ejercicio de su libertad, el abogado tiene la posibilidad de aceptar o rechazar un asunto, así como de rechazar el mismo en cualquier fase del procedimiento adelantado, siempre que no se produzca indefensión o se cause perjuicios al cliente y el compromiso ético-jurídico de expresar su franca opinión sobre el asunto encomendado, sin dejar lugar a reservas reticentes ni defraudaciones a su cliente, evitando así responsabilidad civil que puede causarle daños indirecta o directamente. Presunción de conocimiento suficiente. El servicio que brinda el abogado, si bien sabemos que el abogado es quien representa la defensa de las injusticias cometidas ante las diversidades de conflictos existentes en la sociedad, pues es quien, aplicando de las leyes de un Estado de Derecho, logra solucionar los conflictos sociales. Asimismo, el profesional ofrecerá sus servicios bajo sus conocimientos adquiridos y sobre todo respetando el código de ética. La conducta del abogado es tener criterio que faculte el desempeño profesional, para que desde luego muestre sus buenos hábitos jurisprudenciales y así pueda cumplir un rol muy importante al cumplimiento de sus deberes. Por ende, es importante que el abogado tenga un buen dominio al plantear sus demandas y sobre todo saber aplicar las normas estipuladas en los códigos y así logre contrarrestar deficiencias que puedan surgir en determinados procesos legales. Bajo sus conocimientos éticos y empíricos, nos consta que sus habilidades de actuación en sus roles que desempeña en analizar casos propios de problemática social y que asimismo brinde las soluciones respectivas aplicando la normatividad jurídica de un Estado de Derecho. Por ello, al brindar un servicio hace que el profesional cumpla con las estipulaciones reglamentarias a la función de ética que lo caracteriza, es decir, al establecer un contrato con su patrocinado, genere una buena expectativa y seguridad. La responsabilidad ética. La ética profesional del abogado, bajo el dominio que cumple el código de ética, puede ser evaluado de cierta forma como los caracteres morales que le corresponde a quien lo ejerce, es decir, a la vocación de servicio que surge del propio abogado.
actuar con veracidad respetando los principios de eficacia y sobre todo fundamente con la buena fe que deriva de la intuición acertada, como también orientar su vocación al servicio de la sociedad y apoyar resolviendo conflictos para de cierta manera predomine el orden de lo que es justo y sobre todo logra alcanzar la justicia. Hoy en día se logra considerar que no hay ningún problema con el dolo, pues si se demuestra la responsabilidad es clara. Por otro lado, el problema está en poder establecer cuándo se trata de culpa leve y cuándo de culpa inexcusable, pues de esta determinación va a depender que el abogado sea responsable por los daños y perjuicios presentados. Asimismo, es de vital importancia indicar el beneficio de reflexión de León y Reyes respecto al artículo 1314, en donde hace alusión sobre quien ejerce con la diligencia ordinaria requerida no va a ser aplicable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Estos autores afirman que el artículo 1314 habría que ser de aplicación restringida a los casos de obligaciones de medios, pues en estas la diligencia efectúa un rol fundamental para instaurar cuando el comportamiento del deudor ha coincidido con lo razonablemente exigible por el logro de ese interés. En efecto, las obligaciones de resultado de estos autores consideran que no es admisible la diligencia como razonamiento para una medida del comportamiento del deudor que va a ser dirigido a una exoneración de la responsabilidad, ya que el abogado se va a comprometer frente a su cliente con respecto a la elaboración de un informe. De ser el caso que no cumpla con la entrega del adeudado, no van a poder pretender quedar al margen de las consecuencias jurídicas de su actuar, por el solo hecho de que actuaron diligentemente. De la misma forma, estos autores van a coincidir con la propuesta de poder dilucidar en el artículo de 1762, de forma restrictiva. Quizás muchas veces nos hemos preguntado si están de acuerdo en señalar que el propósito de la misma va a consistir en no vulnerar la discrecionalidad. Pues la respuesta es muy sencilla, ya que estos profesionales debían de ser examinados en su ejercicio de las actividades que vayan a indicar, y de no posponer la norma iniciativa que va a corresponder esperar de forma intelectual frente a todos los asuntos que se les presente, ya sean complejas. Además, se considerará que la mera solución de argumentos profesionales no puede servir de justificación para un ofrecimiento en forma de atenuar la responsabilidad. En primer lugar, en el ejercicio profesional de la abogacía, al momento de existir una obligación de poner todo el empeño y la diligencia necesaria para el cumplimiento de esta misma, tienen que poder servir cabalmente a los intereses del cliente. Si bien es cierto, el derecho va a imponer como sanción ante ese deber el responder por la actuación, siendo una situación imperativa establecida por nuestra ley sustantiva civil al precisar en el artículo 1951 lo siguiente: el que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Por consiguiente, esta norma va a implicar la imposibilidad de poder liberarse de la responsabilidad regulada por la ley, la que no admite pacto en contrario, cuestión que se estimaba así por los tribunales. De esta forma se tiene en cuenta que el abogado no puede liberarse de su responsabilidad civil impuesta por la ley esgrimiendo en el contrato de prestación de servicios cláusulas de responsabilidad, no responsabilidad o de una responsabilidad atenuada. Hay que tener en cuenta que la evolución del derecho obliga al abogado a mantenerse al día en sus conocimientos, a estar preparado adecuadamente, pues al no hacerlo representará caer en la impericia en el servicio profesional que ofrece como abogado. Claro está que se llega a presentar estos casos por la falta de preparación y actualización por parte de estos mismos. La responsabilidad civil contractual. Previamente, para determinar la responsabilidad civil del abogado, se debe abordar las funciones y deberes los cuales se hace mención en forma repetitiva, que el abogado debe actuar aplicando la lex artis.
lo que significa que es la denominación del ámbito judicial, los cuales tienen niveles de calidad exigibles a los servicios profesionales. Bien, la responsabilidad civil contractual se requiere de dos presupuestos básicos. Por lo general debe existir un vínculo contractual válido anterior al hecho perjudicial y que se produzca un daño como consecuencia del incumplimiento de una o más obligaciones contractuales. La ley puede derivarse tal responsabilidad del incumplimiento de una obligación nacida de una manifestación unilateral de voluntad. Su tipología obligacional es principalmente de medios, disponer su pericia en el encargo encomendado o la obra que debe realizar, con la que debida diligencia y acorde con los determinados asuntos son obligación sujeta a un resultado, como la presentación de la demanda o recursos dentro del término. Al procesar correctamente y sancionar adecuadamente las infracciones a la ética profesional de los abogados respecto de sus clientes, se genera un incentivo para los abogados a manera de que actúen con mayor diligencia y observen en todo momento el código de ética profesional. Responsabilidad civil extracontractual. Para poder determinar su conceptualización, es importante definir que esta, cual es comprendida por dar amparo a todo aquel perjuicio patrimonial que es causado a terceros, donde va a incluir el daño emergente, el lucro cesante, el daño extrapatrimonial, entre otros factores que van a implicar a todo tipo de daño o lesión que van a ser generados. En este caso también se van a incorporar lo que vienen a ser los accidentes fatales. Además de ello, que se va a tener en consideración este término, esta tipología, donde se menciona que toda persona que por dolo o culpa cause un daño a otro, se está viendo obligada a indemnizar a esa persona, que en este caso es la víctima. Lo vamos a ver regulado en nuestro Código Civil peruano, en la parte del título de responsabilidad extracontractual. Por otro lado, se va a reconocer que la responsabilidad civil extracontractual del abogado, en casos en los que se muestre que la víctima, quien es acreedora de la indemnización, no fuese previamente el merecedor de una existente relación obligatoria que se haya dado entre ambos. Esto quiere decir que no tiene que haber en los supuestos donde existió una contratación. Tampoco se puede dar por una relación directa que sea entre el abogado y el cliente. Según su origen, se va a sustentar que la responsabilidad civil extracontractual se inicia con la vulneración de un deber que es genérico de una conducta. Esto quiere decir que va a comprender el no afectar los deberes o intereses de otras personas. Esto va a ser de manera que se establece que la responsabilidad no parte del incumplimiento de un contrato. Asimismo, se va a ver que esta misma expresión dio un surgimiento al tratar de diferenciarse de la responsabilidad contractual, que por muchos años no fue un tema tan conflictivo, pero se buscaba dar la unión de ambas terminologías, ya que tenían intereses en comunes. Desafortunadamente no se logró su unificación, ya que este criterio está medido por el daño generado, mas no por la gravedad de la conducta de la que faculte el autor del daño. Lo que viene a suceder aquí es que no se pueden juntar ambos conceptos, porque a pesar de que tienen puntos muy similares, hay una razón por la que son distintos. Esto viene a ser de que la responsabilidad civil contractual se va a concentrar en evaluar los casos en donde la culpa solo es leve y no se han generado mayores daños, dando lugar a que la responsabilidad civil extracontractual sí ve casos más graves, unos daños mayormente generados en un ámbito más alto. Por otro lado, se va a presentar dos clasificaciones dentro de su misma tipología de lo que viene a ser la responsabilidad civil extracontractual, las cuales vemos que son la responsabilidad civil extracontractual subjetiva y la objetiva. Esto va a comprender estos dos términos que lo diferencian. La responsabilidad civil
objetiva, va a ver aquí que no es necesario la culpa o el dolo para acreditar los agentes del daño, debido a que solo será suficiente comprobar la conducta, la acción, la omisión, el daño y el nexo causal. Sin embargo, la responsabilidad subjetiva va a ser necesariamente que se evalúe la conducta, ya sea por dolo o por negligencia, y se probará con los medios a solicitarse o acudiendo aquí a presunciones legales. Por otro lado, antes de entrar al tema en cuestión, debemos tener en cuenta que cuando hacemos mención al término responsabilidad, en este caso la responsabilidad civil, es porque hubo presencia de algún hecho o se llevó a cabo la realización de un acto a través del cual se ha generado o se ha ocasionado un daño en distintos aspectos de la víctima, ya sea el aspecto económico, el familiar, el social, etc. De acuerdo a esta explicación, podemos deducir que cuando estamos hablando de la responsabilidad civil, aludimos a que se va a presentar cuando una determinada persona le causa un daño a otra, surgiendo como consecuencia la obligación de reparar el daño causado. Ahora, debemos tener en cuenta de que para que nosotros podamos tener la posibilidad de determinar la responsabilidad civil, ya sea en la etapa precontractual, postcontractual, contractual y la etapa extracontractual, debemos tener en cuenta determinados elementos o determinados requisitos. En primer lugar, tenemos al daño. El daño viene a constituir, pues, en el ámbito jurídico, aquel perjuicio, dolor o molestia causado a una determinada persona, ya sea en su patrimonio o en algún otro aspecto de su vida. En segundo lugar, tenemos el elemento de la antijuricidad, que viene a constituir, pues, claramente de que el acto o la conducta expresada por el agente contraviene todo el ordenamiento jurídico, dando como consecuencia lugar a la indemnización. En tercer lugar, tenemos el nexo causal. El nexo causal hace referencia a que necesariamente debe existir una relación entre la conducta expresada y el daño ocasionado. Es decir, que para que nosotros podamos determinar el daño o para que haya lugar al daño, previamente debió haberse llevado a cabo una acción de manera dolosa o culposa por parte del agente. Y en último lugar, tenemos al factor de atribución o a los factores de atribución, que vienen a ser, pues, aquellos elementos o aquellos mecanismos a través de los cuales nosotros vamos a poder determinar la responsabilidad civil del agente. Como les mencioné anteriormente, la responsabilidad civil va a recaer o puede recaer tanto sobre una persona jurídica, así como también en una persona natural. Es por ello que les quiero hacer mención a este tema que es muy controversial en determinadas situaciones sociales, lo que viene a ser la responsabilidad civil del abogado. Si bien es cierto, tenemos conocimiento de que también, pues, va a existir aquella relación que se va a dar entre el abogado y el cliente o su patrocinado. Cabe resaltar que en un estado de derecho como en el que vivimos actualmente, el abogado cumple un rol muy importante y viene a ser nada más y nada menos la defensa de los intereses de las personas, al margen o al cumplimiento de lo que se encuentra regulado en la normativa jurídica. Esta relación que va a existir entre estas dos personas naturales va a ser, pues, en base a la prestación de servicios. Ahora, esta relación obviamente se va a establecer, pues, cuando la persona que acude a este profesional presente problemas de distinta índole que afecten de alguna forma su calidad de vida. Por un lado, también les quiero hacer mención a un jurista, ¿no?, Cabanellas, el cual indica que el término profesión viene a constituir el ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte que viene a ser a la vez la ocupación principal de una persona, ¿no?
Es por ello que cuando nosotros hablamos del término profesión, podemos pues concluir de que este mismo va a constituir el ejercicio de una carrera. Ahora, siguiendo con el tema de la relación contractual en base al cliente y al abogado, este último se va a comprometer a prestar sus servicios como principal fuente de ingresos y el patrocinado a entregarle una determinada suma de dinero por las labores realizadas, es decir, una relación de prestación y contraprestación. Pero nosotros nos podemos preguntar, o nos hacemos la pregunta, ¿en qué momento se genera la responsabilidad del abogado? Y pues la responsabilidad civil del abogado se va a generar nada más y nada menos que cuando por culpa o negligencia este último ocasione un daño a su cliente en su patrimonio o a sus intereses, así como también ante algún incumplimiento de alguna obligación que se haya establecido en el contrato. Ahora, por otro lado, también les quiero hacer mención, y para finalizar, que en este caso el nexo causal, haciendo mención pues a un elemento de la responsabilidad civil, se va a presentar cuando a raíz de un determinado acto generado o realizado por parte del abogado, se genere el daño. Supuestos de responsabilidad del abogado. Los abogados serán responsables en su ejercicio profesional cuando no ejerciten el nivel de diligencia exigible. A continuación les voy a dar a conocer 6 de los supuestos de responsabilidad del abogado. El primero es la falta de asistencia del abogado al acto de la vista. Esto quiere decir que no va a haber una relación causal entre lo que es la falta de asistencia y una resolución judicial obtenida. La indemnización aquí procederá en el caso de que, a falta de asistencia al patrocinado del letrado, en una segunda instancia le haya ocasionado algún perjuicio. El segundo, error de planteamiento del asunto. Esto hace referencia en el caso de que el abogado no haya realizado una correcta aplicación de las normas para un determinado caso, ya sea por desconocimiento de la norma legal, la técnica jurídica o las estrategias procesales que éste haya creído conveniente. El tercero, ejercicio de la acción o interposición de recurso fuera del plazo legal. Uno de los motivos por los cuales los abogados incurren en negligencia es la dilatación de la interpelación judicial, dando como consecuencia al fracaso de la acción por prescripción. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de que el abogado no presente en el plazo establecido por la ley, tanto en tiempo y forma, un recurso de casación. El cuarto es la presentación de demanda con posterioridad a la caducidad del plazo. El abogado también incurrirá en responsabilidad cuando haya dejado de transcurrir el plazo legal sin haber ejecutado las acciones oportunas y sin efectuar requerimiento para interrumpir la prescripción. El quinto es la prescripción o caducidad de la acción, la figura en la cual el abogado inicia un determinado proceso y por descuido no realiza la notificación de la demanda en el plazo establecido por la norma, acción mediante la cual se produce la prescripción. Por último, el sexto es el vencimiento de términos. Esto ya viene a ser un descuido por parte del abogado litigante, que a causa de su omisión con respecto a la vigilancia del proceso, deja de presentar un recurso necesario para los intereses de su patrocinado, tales como algún alegato de conclusión. Responsabilidad por culpa o negligencia del abogado. En este supuesto les voy a dar a conocer 2 puntos. El primero es que en el caso de que el abogado incurra en negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones,
tendrá la obligación de reparar el daño que haya ocasionado por su negligente actividad profesional. El otro punto es que debemos tomar en cuenta que el abogado no deberá responder o ser declarado responsable por el fracaso de su acción, ya que la responsabilidad no va a depender del éxito de la defensa encomendada, sino de que la acción que haya realizado lo haya hecho de manera negligente. ¡Hey! Tú, que estás detrás de la pantalla viéndonos. Sí, a ti te hablo. Te queremos decir algo importante. A manera de conclusión, es muy fundamental poder tener en conocimiento la responsabilidad civil del abogado. Ante cualquier ausencia de disposiciones que vayan a ser jurídicas de una forma precisa. Además, es indispensable concurrir a la teoría de la responsabilidad civil. Esto merita avalar el criterio sostenido con lo propuesto por los diversos teóricos del derecho, en los diferentes aspectos que la integran. No obstante, es necesario ubicar la responsabilidad del abogado en el cumplimiento o incluso en un incumplimiento de las obligaciones, ya sea de la generación del daño, del perjuicio, de la relación causal entre el incumplimiento, el daño y la culpabilidad. Lo mencionado con el servicio que brinda el abogado hacia sus patrocinados viene a poder constituir su rol de vital eventualidad cuando en cierta manera va a aplicar sus conocimientos para poder intuir a resolver un conflicto. Esto va a generar la confianza del cliente. Ello va de la mano con la responsabilidad que tenga para accionar cuando incurra en poder cometer un error que vaya a ocasionar un daño a su propio patrocinado. Por ello se ampara que ante estos supuestos de la responsabilidad civil se puede acreditar su subjetividad para poder verificar el daño causado. Por ello el abogado debe asumir con eficiencia su compromiso legal. Bueno, eso ha sido todo por nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y que puedan comprender y tener en cuenta todos los puntos que hemos expuesto. Gracias.